Hay silencios que pacifican y silencios que pudren. El nuestro llevaba años pudriéndose. Recuerdo el momento exacto en que dejé de inventar excusas para la distancia de Javier. No fue durante una pelea, porque ya ni siquiera peleábamos. Fue una tarde de martes, con el sol entrando por la ventana de la sala, iluminando el polvo sobre los muebles que ya no nos molestábamos en limpiar a fondo. Estaba sentada en el sofá donde él solía abrazarme, y me di cuenta de que llevaba meses sintiéndome como una extraña en mi propia vida, una espectadora de un matrimonio que se había convertido en un acuerdo de convivencia. La casa, antes nuestro refugio en la Ciudad de México, ahora se sentía como un mausoleo. La ausencia de su mirada sobre mí era más ruidosa que cualquier grito, y en ese vacío, la sospecha creció hasta convertirse en una certeza helada, mucho antes de encontrar las pruebas. Todo se trataba de mantener las apariencias. Para nuestros amigos éramos la pareja estable, los que habían superado la marca de los 15 años sin dramas aparentes. Los domingos de parrillada en el jardín eran una obra de teatro meticulosamente ensayada. Yo sonreía, él servía el vino, y ambos interpretábamos los papeles de la gente que solíamos ser. Nadie notaba que nuestros gestos de afecto eran coreografías frías, calculadas para no levantar sospechas. El esfuerzo por mantener esa fachada era agotador, pero el miedo a lo que vendría después del derrumbe era peor. El orgullo nos mantenía prisioneros en esa casa confortable, donde cada objeto decorativo parecía gritar la mentira que vivíamos. Si esta historia ya resuena contigo, suscríbete al canal y déjame saber en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Continuemos. Soy curadora de arte. Mi trabajo consiste en observar, en entender el significado oculto detrás de la pincelada, en encontrar la verdad debajo de las capas de pintura. Siempre valoré la lealtad por encima de todo. Para mí, era la estructura fundamental de cualquier relación. Ver cómo Javier se desconectaba emocionalmente, cómo su cuerpo ocupaba espacio a mi lado pero su mente estaba a kilómetros de distancia, fue una traición pasiva que me desgarró lentamente. Su indiferencia era un insulto a mi inteligencia. Me sentía profundamente negligenciada, no solo como esposa, sino como persona. Mi conflicto interno se agudizó. El orgullo me impedía confrontarlo sin pruebas irrefutables, y el miedo paralizante a desmantelar la vida que habíamos construido me mantenía callada, observando cómo todo se desmoronaba en cámara lenta. El deterioro no fue repentino, fue una erosión gradual. Recuerdo los primeros años, la intensidad, las conversaciones hasta la madrugada donde desnudábamos nuestras almas. ¿Cuándo se apagó eso? Quizás fue después de la mudanza, cuando el trabajo de Javier como arquitecto se volvió demandante. O quizás fue cuando yo dejé de insistir en tener esas conversaciones profundas, porque sus respuestas se volvieron monosilábicas. La intimidad física se espació tanto que olvidé cómo se sentía su tacto voluntario. Empezamos a dormir dándonos la espalda, y ese pequeño espacio entre nosotros en la cama creció hasta convertirse en un abismo infranqueable. Pasamos de ser cómplices a ser dos extraños compartiendo gastos y un techo, unidos únicamente por la inercia y el miedo al cambio. La confirmación llegó de la forma más banal posible. Un recibo de hotel olvidado en el bolsillo de un saco que iba a llevar a la tintorería. No era un hotel de negocios. Era un hotel boutique en un barrio romántico de la ciudad, con una fecha que coincidía con una de sus supuestas cenas de trabajo. Esa noche, esperé a que se durmiera y revisé su teléfono. No necesité buscar mucho. Más de un año de mensajes, de planes, de te extraño dirigidos a otra persona. No sentí rabia explosiva, sino un frío profundo, una sensación de anulación. El hombre que había prometido lealtad me había mentido sistemáticamente durante meses. La revelación no fue solo sobre su infidelidad, fue sobre el desprecio que implicaba su capacidad para mirarme a los ojos cada día mientras vivía una doble vida. Las semanas siguientes fueron un luto contenido. No lloré frente a él. Seguí con la rutina, pero algo dentro de mí se había roto de forma irreparable. Quería herirlo como él me había herido. Quería que sintiera el mismo vacío, la misma humillación. Fue entonces cuando Diego, un colega más joven de la galería, intensificó sus coqueteos. Antes lo habría ignorado, pero ahora, su atención se sentía como un bálsamo y un arma al mismo tiempo. En un impulso de autoafirmación y venganza silenciosa, cedí. No buscaba amor ni conexión, buscaba equilibrio. Si él podía romper las reglas, yo también. Quería demostrarme a mí misma que todavía era deseable, pero en el fondo, solo quería transferir el dolor, hacer que la balanza de la traición pesara por igual en ambos lados. Decidí cocinar su plato favorito esa tarde, un mole poblano. Era una receta compleja, que requería horas de dedicación, un plato que en el pasado habíamos asociado con celebraciones y reconciliaciones profundas.
Era el plato que yo preparaba cuando queríamos recordarnos por qué nos habíamos elegido. Pero esa tarde, la elección de cocinarlo no tenía nada de amoroso. Era un acto de hipocresía deliberada, una performance para mí misma. Horas antes, había estado con Diego en un apartamento anónimo al otro lado de la ciudad. Mi cuerpo todavía ardía, no de pasión, sino de una fricción extraña, una mezcla de culpa y poder efímero. Quería ver si podía mirarlo a la cara, servirle la comida que amaba, mientras la sensación física de otro hombre todavía estaba presente en mi piel. Era una prueba de mi propia capacidad para mentir. Mientras tostaba los chiles y molía las especias, el aroma que solía reconfortarme ahora me parecía denso y sofocante. Cada movimiento en la cocina era automático, memorizado, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba comparando la urgencia cruda y física de Diego con la indiferencia calculada de Javier. Diego no me conocía, no le importaba mi historia, solo le importaba el presente inmediato. Javier, que conocía cada cicatriz de mi alma, había decidido ignorarlas. El acto de cocinar para él se convirtió en un ritual perverso. Estaba honrando una tradición muerta, invirtiendo energía en alguien que había externalizado su vitalidad. Me sentía poderosa en mi engaño, pero también profundamente sola en él. La cocina, mi espacio de creación, se había transformado en el escenario de mi farsa personal. Recordé las veces que Javier entraba en la cocina mientras yo preparaba este plato. Solía abrazarme por la espalda, probar la salsa de la cuchara y decirme que nadie lo hacía como yo. Era un gesto pequeño, pero significaba todo. Ahora, mientras escuchaba sus pasos acercándose, me preparé para la actuación. Enderecé los hombros y compuse una expresión de normalidad doméstica. Quería ver si él notaba algo diferente en mí, si mi traición tenía un olor o un aura que pudiera detectar. Pero cuando me miró, sus ojos estaban vacíos de curiosidad. Para él, yo era simplemente parte del mobiliario, la mujer que se encargaba de que la casa funcionara. No vio a la mujer que acababa de romper sus propios votos. Vio lo que quería ver. Normalidad. El verdadero desafío comenzó cuando nos sentamos a esperar que la cocción terminara. Él hablaba de cosas triviales, problemas con un cliente, el tráfico de la ciudad, planes para el fin de semana. Yo asentía y respondía con monosílabos, mientras una tensión insoportable se acumulaba en mi pecho. Cada palabra amable que forzaba a salir de mi boca sabía a ceniza. Observaba sus manos sobre la mesa, las manos que habían tocado a otra mujer durante más de un año, y sentía el impulso de gritar. Pero me contenía, porque yo también era culpable ahora. Estábamos sentados a menos de 2 metros de distancia, pero nos separaba un océano de secretos mutuos. La normalidad de la escena era grotesca, una burla de todo lo que habíamos sido. Mientras preparaba la mesa, él mencionó, con una naturalidad escalofriante, que tendría que viajar por trabajo el próximo fin de semana. Salió algo urgente en Monterrey, una revisión de obra, dijo sin mirarme directamente. En ese instante, todo se detuvo. Yo sabía que mentía. Había visto la reserva de restaurante en su correo para 2 personas, en un lugar de moda en Polanco, para ese mismo sábado por la noche. La revelación no fue la traición en sí, esa ya la conocía. Fue la facilidad con la que mintió, la falta de esfuerzo, la convicción de que yo era demasiado ingenua o demasiado rota para cuestionarlo. Me miró esperando mi comprensión habitual, y yo vi la profundidad de su desprecio por mí. Fue entonces cuando lo entendí todo con una claridad dolorosa. Mi propia infidelidad, mi acto de venganza con Diego, había sido impulsivo, una reacción a la herida, pero lo de Javier era diferente. Su mentira no era improvisada, era estructural. Su viaje de fin de semana no era sobre deseo carnal, probablemente era sobre construir algo con otra persona, quizás incluso sobre amor. Mi aventura era sobre rabia y vacío, la suya era sobre reemplazo. Me di cuenta de que mi intento de equilibrar la balanza había fracasado miserablemente. Él estaba jugando ajedrez mientras yo lanzaba piedras al azar, intentando hacer ruido. La facilidad con la que él sostenía la mentira me mostró cuánto tiempo llevaba yo fuera de su ecuación emocional. El olor del mole poblano que había estado impregnando la casa, de repente me provocó náuseas. Ya no era reconfortante, era el olor de la mentira cocinada a fuego lento. El calor en mi cuerpo, que horas antes había interpretado como una especie de poder recuperado, se transformó instantáneamente en vergüenza. Me di cuenta de que mi traición no me había vengado, simplemente me había puesto en el mismo nivel de deshonestidad que tanto despreciaba en él. No había ganado nada, solo había añadido mi propia suciedad a la pila de escombros de nuestro matrimonio. Me había convertido en un reflejo de lo que más condenaba, usando mi dolor como justificación para convertirme en alguien que no reconocía. Me quedé quieta en medio de la cocina, con el trapo de cocina en la mano.
Javier seguía hablando de su supuesto viaje, ajeno a mi colapso interno. Me pregunté quién era yo en esa historia. ¿Era la esposa traicionada, la víctima de su negligencia y engaño? ¿O era la traidora que usaba el dolor como excusa para cometer los mismos actos? La línea entre víctima y perpetrador se había difuminado por completo. La culpa de mis propias acciones se mezcló con la rabia por las suyas, creando un nudo imposible de desatar en mi garganta. Ya no podía culparlo a él sin culparme a mí misma. La superioridad moral que había mantenido en secreto se había evaporado. Javier notó mi silencio y preguntó si pasaba algo. Su pregunta era casual, casi aburrida, como si esperara que me quejara del cansancio o del trabajo. Levanté la mirada y lo observé detenidamente, buscando cualquier rastro del hombre con el que me casé. No quedaba nada, solo un extraño con el que compartía una hipoteca y una historia de engaños. En ese momento supe que no podía servir la cena. No podía participar en esa farsa ni un minuto más. La actuación había terminado. El impulso de demoler todo era más fuerte que el miedo a las consecuencias. Ya no importaba quién había empezado, importaba quién tendría el valor de terminarlo. La verdad es que la infidelidad de Javier me había roto, pero mi propia infidelidad me había vaciado. Descubrí que vengarse no trae alivio. Solo te enseña a hablar el idioma de tu agresor. Mientras él planeaba su fin de semana romántico, yo había buscado un contacto físico vacío para sentirme viva. Me di cuenta de que ambos estábamos buscando escapar de la misma tumba, pero por puertas diferentes. La rabia que sentí por su mentira sobre el viaje se vio eclipsada por el asco que sentí por mí misma al darme cuenta de que yo también era capaz de esa duplicidad. La casa se sentía asfixiante, y la comida, un símbolo de nuestro amor pasado, ahora era la prueba del delito. Entendí que el problema no era solo la infidelidad, el problema era el silencio que la había permitido crecer, el silencio que mantuvimos para proteger una estabilidad que ya no existía. Javier había interpretado mi silencio como aceptación tácita de nuestra distancia, como ignorancia. Nunca sospechó que yo supiera de su engaño, y mucho menos que yo fuera capaz de hacer lo mismo. Vivía en la comodidad de su culpa justificada, creyendo que él merecía sentirse vivo de nuevo, porque nuestro matrimonio había muerto de aburrimiento. Pero no había muerto solo. Lo habíamos matado ambos con nuestra cobardía. La cocina se llenó de un silencio diferente, uno cargado de verdad inminente. Ya no era el silencio pasivo de la costumbre, sino el silencio previo a la tormenta. Miré la olla de mole, un esfuerzo de horas para una mentira de minutos. Me di cuenta de que el acto de cocinar había sido mi último intento de aferrarme a la Elena que fui, la leal, la que cuidaba. Pero esa Elena ya no existía. La había matado la negligencia de Javier y la había enterrado mi propia traición. Estaba lista para confesar, no para pedir perdón, sino para demoler controladamente la farsa que nos mantenía prisioneros. El momento de la confrontación no se trataba de ganar o perder, se trataba de detener la hemorragia. Había pasado meses imaginando cómo lo confrontaría, qué le gritaría, cómo exigiría justicia. Pero ahora, con mi propia culpa pesando sobre mis hombros, la justicia se sentía irrelevante. Lo único que importaba era la honestidad brutal. Necesitaba que ambos viéramos el desastre que habíamos creado, sin excusas ni justificaciones. El miedo a desmantelar nuestra vida había sido reemplazado por la necesidad urgente de respirar aire limpio, aunque ese aire estuviera lleno de cenizas. La ironía de la situación era casi cómica. Él, preocupado por una mentira pequeña sobre un viaje de fin de semana, sin saber que yo cargaba con una mentira mucho más fresca, una traición ocurrida esa misma tarde. Ambos éramos fraudes. La diferencia era que yo ya no soportaba el peso de mi propia actuación. La rabia inicial se había disuelto en una tristeza profunda por los dos, por los 15 años perdidos en la negación, por la incapacidad de habernos ido antes de llegar a este punto de degradación mutua. La comida se enfriaba, y con ella, cualquier posibilidad de retorno. El colapso emocional no fue ruidoso, fue una implosión silenciosa. Sentí cómo se rompían las últimas estructuras que me mantenían en pie. Ya no había orgullo herido, solo una vulnerabilidad cruda. Estaba a punto de exponer no solo su mentira, sino la mía. Sabía que después de esa noche, nada volvería a ser igual. La casa, los amigos, la vida que habíamos construido, todo estaba a punto de disolverse. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una extraña calma en medio de la destrucción inminente. Era el alivio de saber que, al menos, dejaríamos de mentir. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. No serví la cena. Dejé la olla sobre la estufa apagada. Me senté en la mesa de la cocina, bajo la luz fría, y esperé a que él terminara su explicación sobre el viaje. Cuando cayó,
El silencio se espesó. Él me miró, esperando mi habitual resignación. Pero en lugar de acusarlo sobre la reserva del restaurante o sobre su amante de largo plazo, decidí empezar por mi propia verdad. Estuve con alguien esta tarde, dije. Las palabras salieron sin inflexión, planas, pesadas. No fue una petición de perdón, fue una demolición. Vi la confusión en sus ojos, seguida por el shock. No estaba preparado para mi honestidad. Su sorpresa no fue por la traición en sí, sino porque yo había tenido el coraje de romper el silencio primero, despojándolo de su posición de único culpable. La confesión mutua que siguió fue brutal. Después de mi revelación, la suya se derramó sin control. Admitió el año de engaño, la sensación de vacío, las justificaciones que se había dado a sí mismo. No hubo gritos ni platos rotos. Solo el peso aplastante de 15 años de resentimientos no dichos saliendo a la superficie. El mole poblano, símbolo de nuestra conexión perdida, se enfriaba en la cocina, intocado. Era la metáfora perfecta de nuestro matrimonio. Un esfuerzo considerable por algo que ya nadie iba a consumir. Por primera vez en años, no había mentiras entre nosotros, pero la verdad que quedó expuesta era demasiado grande para vivir con ella. La honestidad no nos salvó. Simplemente confirmó que ya no había nada que salvar. Esa noche decidimos separarnos temporalmente. Dormí en el cuarto de huéspedes, y a la mañana siguiente, empaqué una maleta pequeña. Salir de esa casa fue como salir de un mausoleo. El aire de la mañana en la Ciudad de México me pareció más limpio, aunque cargado de incertidumbre. La separación no fue una solución, sino una consecuencia necesaria. Necesitábamos espacio para procesar no solo la traición del otro, sino la propia. La estructura de nuestra vida compartida se había derrumbado, y ahora cada uno tenía que lidiar con los escombros individualmente. La casa que habíamos decorado juntos se convirtió en un territorio neutral al que ninguno de los dos quería regresar pronto. Mirando hacia atrás, entiendo que mi búsqueda de venganza fue un error fundamental. Intenté curar una herida infligiendo otra, pero el dolor no se anula, se multiplica. Al intentar rebajar a Javier, me rebajé a mí misma. Me convertí en un reflejo de aquello que más condenaba en él. La lealtad rota no se repara con más deslealtad. Los gestos de amor, como cocinar su plato favorito, se habían transformado en performances vacías, en herramientas de hipocresía. Aprendí que la verdadera traición no es solo el acto de infidelidad, sino el silencio prolongado que permite que la mentira se convierta en el lenguaje principal de una relación. El futuro de nuestro matrimonio es inexistente. La separación temporal se volvió permanente. A veces me encuentro con Javier por asuntos prácticos de la división de bienes, y hablamos con una cortesía distante, como dos ex socios de negocios. La rabia se ha disipado, dejando lugar a una tristeza melancólica por el tiempo perdido. La reconstrucción no es del casal, sino de los individuos. Estoy aprendiendo a perdonarme a mí misma, no por la infidelidad, sino por haber permitido que mi autoestima dependiera tanto de la validación de otro. Estoy aprendiendo a vivir con las cicatrices de mis elecciones, reconociendo que la honestidad brutal, aunque dolorosa, fue el único camino hacia la liberación. Cuando la confianza se rompe de forma tan profunda, no hay regreso posible al estado anterior. La inocencia perdida no se recupera. Lo que queda es la lección de que el silencio es más corrosivo que la ira, y que justificar nuestras propias faltas con las faltas ajenas es un camino directo a la autodestrucción. Hoy, valoro la soledad honesta por encima de la compañía engañosa. El mole poblano sigue siendo mi plato favorito, pero ahora lo cocino solo para mí, como un recordatorio de que la dedicación más importante es la que nos debemos a nosotros mismos, incluso después del fracaso. ¿Alguna vez han sentido que el silencio era más pesado que las palabras? Dejen un corazoncito si creen que la honestidad, aunque duela, es siempre el mejor camino. Suscríbanse para más historias sobre las complejidades de las relaciones humanas. Comenten, la verdad libera, si ustedes también creen que enfrentar la realidad es el primer paso para sanar.